Bien, bueno, muchas gracias a todos por tu asistencia. Como ya hizo el favor de presentarme Fernanda, soy Sergio Montiel, soy ingeniero en nanotecnología. Actualmente soy estudiante del programa de maestría en tecnología avanzada en CICATA Altamira. Mis directores de tesis son la doctora Cecia Guarnados Aguilar y el doctor Felipe Caballero. Y bueno, esta presentación en realidad es parte del trabajo que se ha desarrollado en el marco de mi proyecto de tesis y lleva por nombre Efecto de la composición de películas delgadas de aleación selenuro sulfuro de plomo en sus propiedades estructurales y morfológicas. Eh, este será el contenido de la presentación. Damos una pequeña introducción de los calcogrenos de plomo. Hablaré un poco de los antecedentes, del estado del arte, de los objetivos, pasando a la metodología, resultados y esbozaremos algunas conclusiones obtenidas hasta el momento. Bueno, como introducción tenemos que existe una familia de materiales que son los calcogenuros de plomo. Estos materiales se caracterizan por estar formados de plomo, precisamente, y un calcogenuro, que son estos elementos de la tabla periódica donde tenemos el azufre, el selenio, el teluro. Entonces, ejemplos de estos materiales son el sulfuro de plomo, el selenuro de plomo, el teluro de plomo. Estos materiales son semiconductores del tipo 4,6, es por sus electrones de valencia, y estos materiales han tenido aplicaciones tanto en la detección y emisión infrarroja. También se ha utilizado para energía fotovoltaica, aplicaciones ópticas y termoeléctricas. Estos materiales se caracterizan por estar compuestos, como ya mencioné, por plomo y algún calcogenuro, y tienen estructura cúbica centrada en las caras. Aquí tenemos la representación de esta estructura cúbica del material. Como podemos ver, cada átomo, ya sea de plomo o de azufre de selenio, está coordinado con otros 6 átomos. Además, este material ha sido de mucho interés porque tiene un ancho de banda, bueno, estos materiales presentan un ancho de banda prohibido estrecho. Además tienen una estructura relativamente simple, por lo cual es fácil prepararlos, es decir, el selenuro, el sulfuro y el teluro de plomo tienen métodos de preparación similares y también pueden ser dopados de maneras similares. Otra de las características que ha hecho interesante a estos materiales es que presentan bajas conductividades térmicas, incluso a temperaturas elevadas. Eh, Como ustedes saben, en el desarrollo de materiales siempre lo que se busca es obtener un material que presente ciertas cualidades, y para ello, siempre buscando mejorar la aplicación, se han estudiado alternativas a estos calcogenuros de plomo, y una de las alternativas interesantes han sido las soluciones sólidas de estos calcogenuros, o también conocido como aleaciones o pseudoaleaciones. Entonces, cuando nosotros pensamos en una pseudoaleación o en una solución sólida, lo que nosotros estamos pensando es que tenemos un compuesto intermedio entre, por ejemplo, aquí tenemos el caso del selenuro de plomo, que como ya vimos tiene una red cúbica centrada en las caras, y aquí podemos pensar que la composición en X de azufre es cero, ¿no? Porque únicamente tenemos selenuro de plomo. Del extremo contrario, si aquí imaginamos que X es igual a 1, pues ahora tenemos azufre y de selenio no tenemos nada. Entonces, a los extremos tenemos los materiales binarios, y si nosotros vamos sustituyendo átomos de selenio por átomos de azufre, vamos formando la aleación. Estas aleaciones se pueden ver como sustituciones de selenio por azufre. Sin embargo, aquí es de interés notar que, a diferencia de cuando se dopa un material, usualmente en el dopaje utilizamos materiales con diferentes electrones de valencia. Sin embargo, en el caso de la solución de las aleaciones, se utilizan elementos isoelectrónicos, es decir, con la misma valencia, de modo que el número de portadores no cambia, pero lo que hacemos al introducir átomos de azufre en la red de selenio es que, evidentemente, el selenio tiene un radio iónico más grande. Entonces, al introducir átomos de azufre, pues vamos variando el tamaño, ¿no? Entonces la red se distorsiona, y hay una serie de sucesos que suceden, que mediante las aleaciones nosotros podemos controlar el parámetro de red, el ancho de banda prohibido, y esto
Eso también nos abre puerta a la ingeniería de materiales, es decir, que si nosotros queremos un material que tenga un ancho de banda determinado, pues nosotros variando la composición del material, pues vamos a ser capaces de obtener tal ancho de banda prohibido, ¿no? Pensando solo en esa característica. Como antecedentes, bueno, les voy a platicar que estos materiales, estas aleaciones entre selenuro de plomo y sulfuro de plomo, ya se han obtenido anteriormente en la literatura. Sin embargo, principalmente se han obtenido mediante la fundición del material, bueno, de elementos puros. Es decir, tienen plomo metálico, tienen selenio y azufre elemental, y únicamente lo que hacen es que lo revuelven y lo llevan a altas temperaturas. De ese modo, pues la mezcla se funde y se forma la aleación. Sin embargo, al utilizar este tipo de técnicas, pues el crecimiento de la película es, o sea, tenemos una película, bueno, perdón, tenemos un material en bulto. Eh, y esto, pues a veces nos va a jugar en contra de la propiedad a la que queremos llegar. También estas películas se han obtenido mediante depósitos de películas delgadas. Sin embargo, se han obtenido por métodos físicos, tales como el depósito físico de vapor, también mediante métodos epitaxiales. Sin embargo, o sputtering, sin embargo, este tipo de técnicas requieren de condiciones controladas, como lo pueden ser condiciones de ultra bajo vacío, incluso, bueno, requieren de equipo especial o sofisticado. Por lo tanto, sería interesante obtener estas mismas películas mediante vías químicas que por lo general no requieren de condiciones tan específicas, no requieren realmente de, de maquinaria o equipo especializado. Y en este sentido se han intentado obtener estas películas de la aleación mediante baño químico. Por ejemplo, Safrani y Golan en 2015 depositaron estas películas sobre sustratos de arsenuro de galio, y bueno, ellos encontraron que era posible obtener las aleaciones. Sin embargo, ellos notaron que se producía una separación de fases. Aquí tenemos en esta imagen un difractograma, un difractograma de rayos X, en donde podemos ver que es posible ver las dos señales, tanto del selenuro como del sulfuro. Entonces, ¿qué nos está diciendo este difractograma? Es que realmente ellos no están obteniendo una solución sólida, sino que están obteniendo el material por separado. Esto se le conoce como la separación de fases, por lo que en realidad no están obteniendo el material y están obteniendo una mezcla separada de sulfuro y selenuro de plomo. Aquí también incluí lo que ellos reportan en su trabajo, son micrografías SEM. Podemos ver que aquí cuando el contenido de selenio es cero, que únicamente se presenta sulfuro de plomo, vemos que hay cierta morfología cúbica, ¿verdad? Como nanocubos en la morfología de la película. Sin embargo, conforme se introduce selenio, vemos viendo que estos cristales empiezan a perder la textura, ¿no? Que usualmente que tenían, y acá ya con un contenido de 18% de selenio vemos que hay ya, o sea, es muy difícil poder ver alguna forma controlada de crecimiento, ¿no? También Hon y sus colaboradores en 2016 nuevamente intentaron depositar estas películas otra vez por baño químico. Esta vez utilizaron sustratos de vidrio, y encontraron básicamente algo similar. Obtuvieron películas que tenían buena adherencia. Sin embargo, al revisar sus difractogramas, nos podemos dar cuenta que para algunas composiciones, por ejemplo, para X igual a 0.2 y 0.5, vemos la separación de fases. Como ustedes pueden ver en esta zona, hay dos señales. Esto es evidencia de que no hay una solución sólida, sino que hay una separación de fases. Igual podemos ver que las señales que usualmente se atribuyen a un elemento, perdón, a un compuesto, están repetidas. Y esto nos habla de que existe esta separación de fases. Por lo que hemos visto hasta aquí, estas películas se han intentado obtener por diferentes técnicas, incluso por vía química. Sin embargo, se sigue presentando la separación de fases. Y
Esto puede ser un problema importante que afecta a las propiedades del material. Por tanto, es necesario desarrollar una técnica que permita obtener estas aleaciones sin que se produzca la separación de fases. El objetivo general de este trabajo fue depositar y caracterizar películas de la aleación selenuro-sulfuro de plomo mediante la técnica de depósito de absorción y reacción sucesiva de capas iónicas, que se conoce como SILAR o SILAR por sus siglas en inglés. Los objetivos específicos son depositar películas de los materiales binarios mediante SILAR, y el segundo objetivo sería depositar películas de la aleación igualmente mediante la técnica del SILAR. Pasando a la metodología, me gustaría hablar brevemente en qué consiste esta técnica SILAR. Como primer acercamiento, en la parte izquierda de su pantalla tenemos el esquema de una configuración experimental de depósito de películas, pero por la vía química, o también conocida como baño químico. En este tipo de depósitos, nosotros tenemos un vaso de precipitado en el que tenemos reactivos que van pensando, por ejemplo, una película de sulfuro de plomo, una solución que ya contenga iones plomo, que ya contenga iones azufre, y todo esto se mezcla en un solo vaso. Y claro, en esta técnica, la técnica del depósito químico se puede pensar como una variante de la precipitación, porque si ustedes recordarán, si tienen una solución que está saturada, después de cierto tiempo va a empezar a precipitar material sobre la solución. Entonces, en la técnica de CVD, nosotros no queremos que haya esa formación en el sólido, sino que el material que precipita se adhiera a la película. Sin embargo, esta técnica de CVD es complicado, es muy difícil, como vimos, obtener películas sin separación de fases. Y esto es porque si nosotros tenemos una solución que contenga iones de selenio y iones de azufre, por ejemplo, el selenuro de plomo es del orden, bueno, perdón, el sulfuro de plomo es del orden de 10 a la 9 veces menos soluble en agua que el selenuro. Entonces, antes de que se empiece a depositar sulfuro de plomo, se tiene que terminar todo el selenio. Entonces, tenemos una capa de selenio y después los átomos de azufre difunden. Y es por eso que no hay un depósito real de una aleación, sino que encontramos una separación de fases. A diferencia del CVD, que es una técnica, bueno, el SILAR se puede decir que es una técnica que está inspirada en el baño químico. La única diferencia es que aquí los precursores se tienen por separado. Si nosotros queremos formar la sal sulfuro de plomo, que está compuesta por plomo y azufre, con números de oxidación del plomo 2 más y del azufre 2 menos, ahora las soluciones las vamos a tener por separado. Vamos a tener una solución que contenga la solución con fuentes de plomo 2 más, y en otro vaso de precipitado una solución aniónica que contenga el precursor aniónico de interés. Y entonces la técnica SILAR consiste básicamente en que nosotros tengamos un sustrato. El sustrato puede ser cualquier material. Nosotros estamos utilizando vidrio, pero puede ser un metal. Incluso hay gente que ha utilizado el teflón para hacer este tipo de películas, lo que nos habla de que el SILAR es capaz de depositar películas casi sobre cualquier superficie. Y lo que sucede es que en un primer paso nosotros introducimos el vidrio en la solución que contiene los iones de plomo. Entonces, usualmente, por ejemplo, el vidrio en pHs mayores a 2 tiene oxígenos en su superficie. Entonces, claro, podemos pensar que el vidrio pueda tener una carga parcialmente negativa. Entonces, al sumerger el vidrio en el sustrato, pues los iones que tienen carga positiva se van a absorber, por eso la A de la técnica, se van a absorber a la superficie del vidrio. Esto únicamente por fuerzas de interacción
que pueden ser electrostáticas o incluso más débiles como fuerzas de Van der Waals, que probablemente se produzcan en esta parte. Y posteriormente, pues se produce, bueno, lo que se conoce como la doble capa electroquímica, en la que hay una región que está más fuertemente adherida al vidrio, absorbida al vidrio, perdón, y hay una parte, unos iones que pues están más débilmente unidos. Por lo tanto, es necesario hacer un enjuague, usualmente con agua destilada o el solvente que se utilice para los depósitos, de modo que estos iones que no se absorbieron a la superficie, pues se disuelvan y acá en el sustrato únicamente nos quede una, bueno, por eso Szilard se basa en la idea de que es capaz de lograr una monocapa, una capa atómica del material sobre el sustrato. Posteriormente se introduce en la solución que contenga el precursor aniónico y como ustedes sabrán, ahora tenemos aquí cargas positivas y al sumergirlo en la solución aniónica, pues los aniones se ven atraídos hacia los cationes y se produce la reacción, es decir, se forma el enlace. Igual, obviamente habrá iones azufre que no estén completamente adheridos, por lo cual es necesario hacer un enjuague para eliminar estos iones, estos aniones que no se absorbieron y no reaccionaron en la superficie, de modo que al final de este ciclo, a todo este proceso se le conoce como un ciclo, nosotros obtenemos una película de sulfuro de plomo, teoría de una monocapa de espesor. Si nosotros queremos obtener películas que sean cada vez más gruesas, pues bastará con cambiar, bueno, con aumentar el número de ciclos, de modo que vamos agregando más capas y capas y capas de película y de este modo el espesor de la película crece. Sin embargo, a ver, perdón, aquí, sí. A veces aquí la técnica conceptualmente es sencilla, ¿no? En el sentido de que tenemos un precursor catiónico y aniónico. Sin embargo, a veces es necesario utilizar otro tipo de sustancias que vienen a complementar la técnica. Por ejemplo, si nosotros tenemos la solución de plomo, usualmente suele precipitan hidróxidos de plomo y eso es indeseable para el crecimiento de la película. Entonces, para evitar que se produzcan precipitaciones de hidróxido de plomo, es necesario agregar un agente complejante, que lo que viene a hacer este agente complejante es ralentizar la liberación de plomo, de modo que no haya tanto plomo como para que se precipite en forma de hidróxido de plomo. Y entonces, de este modo, al tener una liberación más paulatina de iones plomo, pues tenemos un mejor depósito. Y en el caso del precursor aniónico, a veces es necesario utilizar algún agente reductor que que pueda evitar que el anión se oxide y forme, por ejemplo, en este caso, azufre o selenio elemental. Entonces, los materiales binarios se crecieron de la forma que ya vimos. Para el caso de las películas pseudobinarias, el ajuste es ligeramente distinto, aunque en el mismo sentido. Ahora se utilizan 6 vasos de precipitado, uno con el precursor catiónico, porque recordemos que la composición estequiométrica que buscamos de plomo es 1, y esta parte entre el selenio y azufre suman también 1, ¿no? Para tener una estequiometría 1 a 1 cation-anión. Entonces aquí, buscando variar la composición de las películas, lo que nosotros hicimos fue variar el volumen de los precursores aniónicos. Y ahora pues tenemos 2 vasos de precipitado, uno con el precursor aniónico de selenio y otro con el precursor aniónico de azufre. Evidentemente, después de cada inmersión siempre tiene que haber un enjuague. Es por eso que es necesario también el uso de otros 3 vasos de precipitado. Y y más bien el crecimiento de la película es muy, muy similar. Solo que, bueno, ahora esperamos que no todos los átomos de plomo reaccionen en la superficie, de modo que también haya átomos de plomo libres para reaccionar con el segundo precursor y así obtener ahora una película que ya no es solo de selenuro de plomo, sino que es una aleación entre selenuro y sulfuro de plomo. Esta es la matriz experimental
que se realizó. Como pueden ver, fijamos el volumen de la solución y vamos variando los volúmenes de los precursores de selenio. De modo que si con 10 mililitros de selenio alcanzábamos una proporción plomo 1, selenio 1, y con una relación de 10 mililitros de plomo de la solución de plomo y 10 mililitros de la solución de azufre, alcanzábamos una estequiometría 1:1, pues fuimos variando esta cantidad para alcanzar la composición deseada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta película de plomo, selenio 0.5 y azufre 0.5, en lugar de utilizar 10, utilizamos 5 de cada uno, y de este modo pues buscamos obtener esta diferencia en la composición final de la película. Para caracterizar y comprobar que realmente estábamos obteniendo estas películas como aleaciones, pues aquí vamos a presentar dos técnicas que se hicieron. De hecho, se hicieron más, pero por motivos de esta presentación decidí, digamos que presentar esto por el momento, y son las caracterizaciones estructurales y morfológicas de las películas. La caracterización estructural pues nos permite conocer la estructura cristalina de los materiales, calcular su parámetro de red, también el tamaño del cristalito, y también nos proporciona evidencia directa de la formación de aleaciones, y también podemos utilizarla para obtener una composición estimada de las aleaciones. Y la morfología, es decir, de qué manera se está depositando la película sobre el sustrato, pues podemos dilucidarlas a través de la microscopía de fuerzas atómicas y el microscopio electrónico de barrido. Esto para ver cómo cambia la morfología de las películas en función del contenido de azufre, es decir, de la composición, y también para estimar el espesor de estas películas. En esta diapositiva tenemos en la izquierda los difractogramas obtenidos para las diferentes películas. Aquí quiero que noten que aquí abajo tenemos los patrones, digamos, de referencia de las cartas, cristalográficas del selenuro del plomo, y en la parte superior tenemos la del sulfuro de plomo, y en color están nuestras películas. Aquí el contenido de X es 0, es decir, tenemos una película de selenuro de plomo. Acá el contenido de X es igual a 1, entonces tenemos una película de sulfuro de plomo pura. Y estos difractogramas pues corresponden a aleaciones con esta composición nominal, ¿no? De X, ¿no? Podemos ver que, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente en los trabajos anteriores, en los antecedentes, no tenemos una separación de fases. Podemos ver que tenemos únicamente las señales que se asocian al material. Sin embargo, si ponemos atención, bueno, en esta escala no se nota, sin embargo, hay un corrimiento de las señales hacia 2θ más grande. Es decir, la señal característica de este espectro de difracción de estos materiales se presenta en aproximadamente en 2θ igual a 29.1 en el caso del selenuro de plomo, y en el caso del sulfuro de plomo se presenta aproximadamente 30 grados. Entonces, podemos ver que a medida que el contenido de azufre aumenta, vemos un corrimiento de la señal hacia la derecha. Pasamos de 21.17 a 29.27. Si vemos la composición siguiente, vemos que también hay un corrimiento a la derecha. Además, utilizando tanto la ley de Bragg como la fórmula de Scherer, se calcularon los parámetros de red y el tamaño de cristalito asociado a estos materiales. Podemos ver que hay una disminución también en el parámetro de red cuando vamos incorporando átomos de azufre a la matriz de selenio hasta alcanzar el parámetro de red que se reporta usualmente para el sulfuro de plomo. También podemos percatarnos de que el tamaño de cristalito disminuye cuando estamos introduciendo más átomos de azufre. Y bueno, eso también se puede ver aquí si vemos el ancho a media altura de las señales, que obviamente si el ancho a media altura aumenta, ustedes pueden ver que las señales se hacen más anchas, pues eso también es un reflejo
de que el tamaño del cristalito disminuye. Además, en el espectro de difracción, nos percatamos de que hay unas señales pequeñas que no están, o sea, que no corresponden a la aleación, que probablemente se deba a la formación de óxidos de plomo o óxidos de selenio. Sin embargo, aún estamos en esta parte tratando de indexar estas señales. Sin embargo, digamos que el objetivo principal de obtener un material sin separación de fases, pues sí se puede apreciar claramente, y más lo podemos ver y más lo podemos apreciar en este gráfico, donde lo que yo les mencionaba, que se graficó la señal principal de los espectros, que bueno, esta corresponde al plano 200, y podemos ver esto precisamente, que la posición y con ello también el parámetro de red, pues va a ir cambiando, va fluctuando de acuerdo al contenido de azufre de la aleación. Y bueno, y aquí en las líneas punteadas únicamente pues estoy incluyendo como referencia algunas, estas cartas cristalográficas para el selenuro y sulfuro de plomo. Del lado derecho vemos cómo cambia el parámetro de red con la composición. Podemos ver que tenemos dos comportamientos. Podemos ver que para las partes ricas en azufre vemos una clara tendencia lineal en la aleación. Podemos percatarnos de que hay una tendencia completamente lineal del parámetro de red con la composición. En esta parte vemos un comportamiento más extraño. Aquí estamos trabajando en el porqué de esta disrupción, ¿no?, de la linealidad. Posiblemente podamos atribuirla a que puedan ser desviaciones estequiométricas, ¿no? Porque nosotros al principio trabajamos con mucho contenido de selenio. Las soluciones tienen bastante selenio. Y si recordarán, al inicio de la presentación yo les mencionaba que el selenuro de plomo es mucho menos soluble que el sulfuro de plomo. Entonces, posiblemente en estas que nosotros tengamos más contenido de selenio, realmente la incorporación de azufre es mucho menor a la que nosotros intentamos nominalmente, y es por eso que posiblemente perdamos en esta parte la linealidad. Sin embargo, en la zona donde hay más azufre, pues sí vemos esta linealidad. Pasando a la morfología de las películas, en esta imagen, de la imagen de la derecha, presento la morfología obtenida mediante microscopía de electrónica de barrido de la película de selenuro de plomo. Podemos apreciar la formación de nanocubos. Es bastante evidente que se forman estos nanocubos. Tienen un diámetro, miden aproximadamente 300 nanómetros de lado. Podemos ver que esa estructura parece repetirse. Sin embargo, hay pequeños aglomerados presentes en la solución. Sin embargo, cuando introducimos azufre a la película, podemos ver que se pierde. Aquí tenemos una película en donde el contenido de azufre es 0, X igual a 0.2, y vemos que ya no se aprecia la formación de estos nanocristales, y sino que podemos ver formas circulares que hacen recordar a cilindros. Aquí, también podríamos pensar en que estas formas cilíndricas coalescen para formar estos nanocubos, porque podemos ver esta tendencia, esta aparente coalescencia para formar más o menos un cristal parecido a los que habíamos obtenido en las películas de selenuro de plomos pristino. Y bueno, también podemos notar la aparición de ciertos aglomerados, y es algo que sucedió con todas las películas conforme vamos introduciendo más azufre. Aquí ya tenemos una película donde tenemos selenio 0.5 y azufre 0.5. Bueno, también es importante decir que todas estas películas se crecieron a 100 ciclos.
igual vemos que sí hay cierta, uh, digamos, morfología, sí podemos apreciar ciertos granos que parecen repetirse, ciertas formas, aquí también parecen formas circulares, pero podemos, como les comentaba, podemos apreciar la aparición de más aglomerados con formas más irregulares conforme azufre se va introduciendo, y tal es así que ya en esta película donde azufre bueno, el azufre es mayoría, pues ya vemos una morfología completamente distinta, e incluso también constatamos que las películas son mucho más porosas. Y aquí podemos notar que ya no hay, o ya no hay un depósito continuo sobre toda la superficie. Finalmente, pues también les presento los espesores de las películas. Usualmente se obtuvieron dos tipos de crecimiento, un crecimiento más homogéneo. Sin embargo, también les comentaba que había algunos sobrecrecimientos en las películas. Es interesante notar que estos sobrecrecimientos son más grandes cuando nos acercamos al sulfuro de plomo, mediante, bueno, y mientras estamos más cerca del selenuro de plomo, la película parece crecer más homogéneamente, y estas irregularidades que se pueden ver en esta imagen, pues son más pequeñas, ¿no? Del orden de la mitad del espesor homogéneo. Y como conclusiones parciales, tenemos que la técnica Silar permite el depósito de películas de la aleación selenuro-sulfuro de plomo sin separación de fases. También que la composición de las películas modifican efectivamente los parámetros estructurales de los materiales. También que se deben ajustar los parámetros experimentales para evitar el crecimiento en forma de islas de la película. Como ustedes pudieron notar, había sobredepósitos, y bueno, controlando los parámetros experimentales quizá logremos obtener películas más homogéneas. Y aquí la última conclusión parece que no la terminé de escribir, pero bueno, era esto, que las películas de selenuro de plomo pues presentan un crecimiento más homogéneo y con una morfología más, bueno, nanoestructurada. Bueno, estas son algunas de las referencias consultadas para la realización de este trabajo. Agradecimientos especiales al CICATA Unidad Altamira, al Instituto Politécnico Nacional, al Laboratorio de Biomateriales de Sinvestab Mérida y al CONACYT, y claro, a ustedes por su atención. De mi parte sería todo.